Hola chicos, muy buen día. Lo que vamos a ver hoy en el video es aprender, o vamos a intentar aprender a resolver problemas típicos de este año de matemáticas. ¿Sí? Vamos a tener dos clases de problemas básicamente. Ese fui yo cerrando la puerta. Dos clases de problemas básicamente, y la idea de lo que les voy a dar para la resolución de problemas es tener un modelo matemático donde me permita resolver. Vamos a tener de dos clases de problemas básicamente, y lo que vamos a tratar de relacionar es esto con fracciones, con ecuaciones, con todo. Bien, entonces lo primero que hacemos siempre es hacer una primera lectura del problema, una lectura bastante rápida en la cual tratemos de entender de qué clase de problema es. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los datos y cuál es mi incógnita y tratar luego de eso de relacionarlo y resolverlo. El problema dice, ustedes vayan copiando, el alpinista Pedro Medario escaló una montaña en 3 etapas. En la primera recorrió 2/5 partes del total de la montaña, en la segunda ascendió 1/4 parte y en la tercera etapa subió los 700 metros restantes para alcanzar la cima. ¿Cuánto mide la montaña? Es la primera pregunta, y la segunda pregunta es cuánto recorrió en cada una de las dos primeras etapas. Entonces, ustedes ya lo deben haber copiado, me imagino, porque si no pueden rebobinar e ir pasando lo que yo voy diciendo. Lo que vamos a hacer primero es ver cuáles son mis datos y cuál es mi incógnita. Esto es indispensable poder hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo no sé qué tengo como dato y qué tengo como incógnita, no voy a poder, relacionarlos como para poder resolver el problema. Entonces, vamos a leer otra vez una segunda lectura mucho más tranquila y mucho más concienzuda. Otra vez, el alpinista Pedro Medario escaló una montaña en 3 etapas. En la primera recorrió 2/5 partes del total de la montaña. Yo no sé cuánto es el total de la montaña, sé que en la primera etapa recorrió 2/5 partes del total. Entonces, como dato, en la primera etapa todavía no sé que es 2/5 de algo. Esto es lenguaje coloquial y simbólico, ¿no? Esto es un sí. 2/5 de algo, todavía no sé de cuánto. En la segunda etapa me dice que recorrió o ascendió 1/4 parte, obviamente es del total de la montaña. Y en la tercera etapa recorrió, o subió, o ascendió, como quieran decirlo, los 700 metros restantes. Pero esto no es 2/5 y 1/4 nada más, es 2/5 del total de la montaña y 1/4 del total de la montaña. Y yo no sé cuánto mide la montaña, de hecho me lo está preguntando, ¿cuánto mide la montaña? Esa es mi incógnita, me está dando el dato de los 2/5 de algo que no conozco. Bueno, ese algo que no conozco, y de hecho tengo una pregunta acá, ¿cuánto mide la montaña? Es mi incógnita. La incógnita es la altura de la montaña. Y en matemáticas, cuando no conocemos algo, lo que hacemos es poner una letra. La letra que estamos usando para resolver ecuaciones es la letra X. Entonces, a esto, en la primera etapa, que era 2/5 del total, va a ser 2/5 de X. El D matemáticamente siempre es por, acuérdense. Y en la segunda, 1/4 parte total de la montaña va a ser 1/4 de X. Una vez que tenemos hecho eso, lo que tenemos que pensar es cómo lo relacionamos en una sola ecuación, en un solo cálculo, para poder encontrar la altura de esa montaña. Y lo primero que vamos a pensar es cómo relacionaríamos, no con los datos y con la incógnita, sino pensando en el problema. Si yo sumo lo que subió en la primera etapa, más lo que ascendió en la segunda etapa, más lo que ascendió en la tercera etapa, lo que me tiene que dar es el total de la altura de la montaña. Bien, la primera etapa más la segunda etapa más la tercera etapa me tiene que dar el total, porque dice que los restantes para alcanzar la cima, es decir, llegó a la cima el alpinista. Bien, por lo tanto, borro acá arriba para poder seguir. Borrador última generación, es el que tengo. Es lo mejor que borra. Bien, volvemos a escribir esto. Es decir, lo que recorrió en la primera etapa
X más lo que recorrió en la segunda etapa, más lo que recorrió en la tercera etapa, me tiene que dar el total de la montaña, el total de la altura de la montaña. Ahora lo que hacemos es reemplazar esto, que lo pensamos de forma coloquial, lo vamos a reemplazar con el lenguaje simbólico que nosotros habíamos escrito. Es decir, en la primera etapa, ¿cuánto dijimos que había ascendido? 2/5 del total, es decir, 2/5 de Y. En la segunda etapa dijimos que recorrió 1/4 parte del total, es decir, 1/4 de X. En la tercera etapa, los últimos 700 metros. Y esto me tiene que dar el total, y el total de altura de la montaña dijimos que era X. Con lo cual nos queda una ecuación bastante sencilla de resolver. Bien, porque no me queda ni paréntesis ni nada. Estas eran de las más fáciles. Lo que hacemos es marcar qué términos tienen X y qué términos no tienen X. Y tenemos que juntar las X de un lado y los números del otro. Siempre con la operación contraria a la que está. Entonces, dejamos el 700 de este lado. Dejamos la X de este lado. ¿Por qué? Porque esto, la altura de la montaña, tiene que ser más cantidad, más alto, más, como quieran llamarlo, más grande que estas dos partes. Este y este, por eso lo voy a pasar para aquel lado, voy a pasar para aquel lado restando este y este término, porque estos dos son parte de esto. Siempre la suma de las partes me tiene que dar el total, pero el total es más grande que cada una de las partes. Por lo tanto, este y este los voy a pasar de este otro lado restando, para poder hacer la cuenta y resolver cuánto vale X, que es lo que yo quiero, porque X era, acuérdense que lo teníamos acá escrito, la altura de la montaña. Entonces, 700 igual a esta cuenta que está acá. Para poder hacerla, no tengo que olvidarme que esto acá adelante, si no tiene nada, tengo un 1, porque si yo escribo así, ¿cuántas X ven acá? La respuesta tendría que ser una X. Bien, el 1, este, es porque tiene acá un 1 adelante. Que no lo escribo, porque es lo mismo escribirlo o no escribirlo. Si yo les pregunto cuántas veces, me están diciendo 1. Por lo tanto, la cuenta que yo tengo que hacer es 1 menos 2/5 menos 1/4. Acuérdense que la cuenta la hago con números. Y al resultado ponerle X. Si yo hago esa cuenta, me queda que 700, que es lo mismo, yo lo hago más rápido, es 7 sobre 20 de X. ¿Bien? Borro esto. Una vez que tengo hecho eso, este 7 sobre 20 lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Para poder hacer esa cuenta, ustedes saben que dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso, me va a quedar 2000. Es decir, la altura de la montaña, ya la tengo, es 2000 metros. Una vez que tengo el resultado, yo lo que hallé acá fue X, no encontré el dato de la altura de la montaña, no me dice la altura de la montaña, pero yo tengo que acordarme que X era lo que yo había dicho que medía la montaña. Entonces, la montaña, esta va a ser la primera respuesta, mide 2000. Y como yo estaba trabajando con metros acá, que eran los 700 metros. Para la otra pregunta era cuánto había recorrido en la primera y en la segunda etapa, es decir, en las dos primeras etapas. Nosotros habíamos puesto acá, donde habíamos puesto datos, que en la primera etapa había recorrido 2/5 de X, es decir, 2/5 del total. Pero nosotros ya tenemos cuánto vale X. X vale 2000. Por lo tanto, lo que podemos decir es que es 2/5 de los 2000. Si ustedes lo trabajan esto, me va a quedar, o les va a quedar, que recorrió 800 metros, ¿sí? Porque esto lo simplifican, lo trabajan y les queda eso. Y en la segunda etapa, lo que podrían hacer es, a los 2000 le resto 800, le resto 700, desde la tercera etapa me queda la segunda, o bien decir que en la segunda etapa era una cuarta parte de los 2000. Lo mismo que pensamos acá, teníamos una cuarta parte de X. Y esto me va a dar 500. Entonces, la segunda respuesta va a ser que en la primera etapa, esto lo tienen que hacer porque tienen que copiar la respuesta. En la primera etapa, recorrió 800 metros y en la segunda, 500 metros. Y ahí tenemos resuelto el problema. ¿Bien? Esa es una clase de problemas. La otra clase de problemas que vamos a poder tener, el otro tipo de problemas que vamos a poder tener, ustedes obviamente copiaron, si no retroceden y copian, como para tenerlo en la parte de teoría, esto va en la parte de teoría, acuérdense,
La otra clase de problemas es, por ejemplo, uno que me da el total. Por ejemplo, digo, de los 120 caramelos que tenía, comí a la mañana la cuarta parte de lo que comí a la tarde, y a la noche comí los 20 caramelos que me quedaban. Además de dar mi digestión, las preguntas son: ¿cuántos caramelos comí a la mañana y cuántos a la tarde? Bien, entonces hacemos lo mismo, ponemos los datos y la incógnita. Acá como dato, si yo lo leo otra vez, como dato me está dando el total, porque me dice que de los 120 caramelos que tenía, tengo el total de los caramelos, que es 120. A la mañana comí la cuarta parte de lo que comí a la tarde. Me está dando un dato sobre otro que yo no sé. Si yo supiera cuántos comió a la tarde, sería fácil saber cuántos comió a la mañana, porque hago una cuarta parte de eso. Bien, es una cuarta parte de lo que comí a la tarde. Pero yo no sé lo que comí a la tarde. Por lo tanto, eso es mi incógnita. La parte que comí a la tarde. Vamos a ponerlo así. La parte de los caramelos que comí a la tarde, esa va a ser mi incógnita, porque eso es lo que yo no sé. Eso va a ser mi X. Si yo resuelvo esto, voy a poder resolver esto, porque esto depende de esto. Entonces, eso es una cuarta parte de X. Y a la noche me comí los últimos 20 caramelos que me quedaban. El razonamiento va a ser el mismo que teníamos hoy con las 3 etapas de que escaló Pedro Medario. Esto va a ser lo que comí a la mañana, más lo que comí a la tarde, más lo que comí a la noche, me tiene que dar el total de caramelos. ¿Bien? Una vez que tenemos hecho eso, que pensamos eso, lo escribimos como ecuación y resolvemos. Este es el otro tipo de problemas que vamos a poder tener, ¿sí? Por eso lo estoy explicando de esta forma. Entonces, a la mañana, ¿cuánto comió? Una cuarta parte del total. A la tarde, ¿cuánto comió? X, no sé cuánto es el total de la tarde, no una cuarta parte del total, perdón, una cuarta parte de lo de la tarde. A la noche, ¿cuántos comió? 20. ¿Cuánto me tiene que dar eso? El total de caramelos que tenía al principio, que era 120. Y de acá lo que vamos a hacer es, dejamos un cuarto de X más X, las X las dejamos de este lado y juntamos los números del otro. 120 menos 20. Un cuarto de X más X es un cuarto más 1. Acuérdense que si no tengo nada escrito acá, lo que tengo es un 1. ¿Y esto de qué cosa? De X igual a 100. Si hacen esta cuenta les da 5 cuartos de X igual a 100. Paso el 5 cuartos dividiendo. Me va a quedar que X es igual a 100 dividido 5 cuartos. Es decir, que X es igual, simplificando y multiplicando, a 80. A la tarde comí 80 caramelos, porque eso era mi X. Tienen que acordarse o tienen que ir mirando para atrás a ver que era mi X. Y a la mañana lo que había comido era una cuarta parte de eso, es decir, un cuarto de los 80. Simplificando y multiplicando me quedan 20 caramelos. O pueden dividir. Bien, si es la cuarta parte, dividen directamente en 4 caramelos. Y eso sería el resultado del problema, ¿sí? La respuesta del problema.
Bien, espero que se haya entendido. Cualquier cosa, nos vemos en las clases en vivo. Esta era la segunda parte como para ir resolviendo los problemas que vamos a tener. Nos estamos viendo, chicos. Chau, chau.